Bueno, la palabra de hoy, que es ya una palabra de fin de año, estamos ya cerrando este año 2024 y la palabra de Dios tiene por nombre vivir alegremente cada día. Vivir alegremente cada día. Nosotros estamos ya en esta época del año donde estamos próximos a celebrar, ¿cierto?, esta fiesta de Año Nuevo, en la que todos, ¿cierto?, tienen sus distintas formas de celebrarlo. Hay algunos que tienen, ¿cierto?, su cultura, sus costumbres, donde algunos incluso tienen ciertas cábalas, ciertos ritos de fin de año, donde tienen su expectativa, quieren, ¿cierto?, para que les vaya mejor. Son cábalas en las cuales las personas lo que esperan es de alguna manera el año que viene sea mejor. Yo creo que la gran mayoría de las personas, cuando se termina un año y comienza otro, como en este caso, que terminamos el 2024 y se inicia el 2025, lo queremos siempre hacer con la esperanza de que el 2025 va a ser mejor. Si a alguien le fue bien el 2024, espera que el 2025 sea a lo menos igual. O si puede ser mejor, gloria a Dios por aquello. Pero si a alguien fue, el año 2024 le fue difícil, ya sea con problemas personales, enfermedad, problemas económicos, tiene la esperanza, ¿cierto?, de que este año, cuando sean las 12 de la noche del 2024, toda esa mala racha se va a acabar. Se va a acabar ese día y al minuto uno siguiente ya parte un año nuevo, por lo tanto la mala racha se va a acabar. Pero seguramente algunos se habrán dado cuenta que por más que tienen esa esperanza y esa expectativa, eh, no pasa a veces ni un día ni una hora en que una llamada telefónica, una noticia que no quieren escuchar, la persona dice, oh, parece que este año va a ser igual que el anterior, y como que se le derrumba su esperanza y su expectativa de tener un año mejor. Entonces, con esto que le estoy comentando, la pregunta podría ser, ¿cómo deberíamos entonces los cristianos, los hijos de Dios, los que confiamos en nuestro Señor Jesucristo, cómo deberíamos nosotros recibir este año 2025? ¿Cómo deberíamos hacerlo o qué expectativas deberíamos tener? Eh, y yo quiero llevarlo a la palabra, y no es que esta palabra le vaya a mostrar cómo vivir el 2025, sino que nos va a enseñar a cómo vivir. Quiero llevarlo a Filipenses capítulo 4, para que leamos del verso 4 al verso 7. Filipenses capítulo 4, del verso 4 al verso 7. Y dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante, o sea, de todos, de los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de una ciudad que se llama Filipos. Le está escribiendo a unos hermanos que ya, cierto, Pablo tenía una relación con ellos. Pablo tiene un amor especial que muestra en la carta hacia ellos porque aparte de siempre estar preocupados de Pablo y estar atentos porque se sentían deudores de Pablo porque Pablo le había presentado el Evangelio, estos hermanos eran tan amorosos que también sostenían a Pablo en su ministerio. Ellos financiaron gran parte, ¿cierto?, de viajes de Pablo.
Y ahora Pablo, que está en la cárcel, porque Pablo escribe esta carta desde la cárcel, los hermanos habían enviado a otro hermano para que enviara recursos para que Pablo pudiera vivir, comer y estar sostenido en esta etapa. Entonces ellos le envían recursos económicos, plata, cierto dinero, para que Pablo pudiera tener para sus gastos incluso estando en la cárcel. Entonces Pablo tenía un gran amor por estos hermanos, pero en esta carta le escribe porque habían habido algunas diferencias, dificultades de comunión entre los hermanos, pero además tenían persecuciones desde afuera por ser cristianos. Entonces acá, en esta palabra, Pablo le habla a los hermanos de Filipos, a los filipenses, de cómo vivir su vida cristiana, cómo vivir a pesar de las persecuciones, cómo vivir a pesar de la angustia, a pesar de los problemas. Y no lo está escribiendo cualquier persona, lo está escribiendo Pablo desde el punto de vista que está en la cárcel. O sea, Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Pablo no le va a dar una recomendación de cómo vivir o cómo vivir la vida cristiana desde un lugar donde estaba en un resort o desde unas cabañas en un lago o desde unas vacaciones espectaculares o que tenía todo resuelto. No, Pablo estaba en la cárcel pasando hambre, estando con problemas, pero él explicando que a pesar de todo eso, él estaba predicando el evangelio ahí mismo, en el corazón del imperio, en Roma, estando ahí predicando el evangelio. Entonces Pablo le dice a los hermanos filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Imagínate que el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos, regocíjense en el Señor siempre. ¿Qué le está diciendo? Vivan siempre con alegría. Vivan cada día con alegría. Cuando dice regocíjense es que estén gozosos, estén alegres, estén contentos. Y Pablo le está diciendo no solo que vivan contentos, no solo que vivan alegres, sino vivan alegres siempre, siempre. O sea, cada día vivan alegres. En otra versión dice alegrándose en el Señor siempre. O sea, estén de manera constante alegre. Y le insisto, les digo otra vez, alégrense. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo puedo estar alegre todos los días? ¿Cómo puedo estar contento todos los días si no todos los días son iguales? Hay días que hay problemas, hay días que hay dificultades, hay días que hay situaciones, y no solamente días, hay temporadas en la vida, hay años, hay meses, que hay situaciones, puede haber enfermedades, pueden haber problemas personales, pueden haber problemas familiares, puede alguien estar viviendo problemas en sus estudios, pueden estar viviendo problemas emocionales, angustia. Entonces alguien diría, ¿cómo Pablo puede decirle a alguien, vivan alegres siempre? Estén alegres siempre. Y en el verso 5 le dice, y que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, te está diciendo, ustedes que van a vivir alegres siempre, ustedes que deberían vivir alegres siempre, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta o cómo la gente se da cuenta que ustedes viven alegres siempre? Fácil, porque ustedes viven con gentileza hacia los demás. Ustedes viven de manera bondadosa y amable hacia los demás. Ustedes que a veces tienen que tienen dificultades, que tienen problemas, que tienen situaciones, ustedes vivan de manera amable con el resto. Eso quiere decir que si tú tienes conflicto, tienes problemas, el resto te va a reconocer por la amabilidad. Pero tú te podrías preguntar y decir, pero ¿cómo el apóstol Pablo me puede decir que yo viva de esta manera siempre? Y podrías decir, ¿cómo puede alguien
vivir de esta manera siempre, cada día. ¿Cómo es posible que alguien cada día viva de manera alegre? Y como vive de manera alegre en el Señor, entonces su actitud va a ser siempre amable, siempre cordial, siempre bondadosa. ¿Cómo alguien puede vivir así? Si también las personas tenemos problemas, hay días buenos, hay días malos, hay días de angustia, hay temporadas en que tenemos un familiar enfermo, a veces pasan situaciones difíciles, a veces estamos en angustia económica, a veces estamos en persecuciones, a veces tenemos problemas con nuestros padres, con nuestros hijos, con un hermano, o alguien tiene problemas en el trabajo, que no encaja con los compañeros de trabajo, le hace la vida imposible, a lo mejor un joven tiene un problema en el colegio, otro tiene problemas en sus estudios, no sé, ¿cómo pudiera vivir alegre todo el día? Cuando nosotros escuchamos esto, podemos pensar que a lo mejor Pablo está hablando de un punto de vista romántico. Generalmente cuando vemos estas peticiones en la palabra, es como cuando dice que el cristiano no peca. O sea, debería vivir como con la intención de no pecar. Y alguien diría, pero si yo me levanto y no, a veces no pasa que yo saludo a alguien o que tomo el auto y alguien se me cruza y me toca la bocina o me grita y yo me exalto y le respondo. No pasa ni 5 minutos que caigo en pecado. Entonces, a veces estas peticiones que Dios nos hace, tenemos como dos posiciones, dos posturas. Una que las terminamos desechando porque decimos, no, esto nadie lo hace, es un romanticismo, estos son imposibles, nadie las puede cumplir, el ser humano no las puede cumplir, así que yo ni siquiera me voy a forzar por cumplirlas. O bien, otros se esfuerzan por cumplirlas, se esfuerzan y después se frustran porque son realmente imposibles humanamente de cumplir. ¿Cómo vas a vivir alegremente? Y la persona termina cayendo en problemas como no, confiesa positivo, cree, conquista, avanza, y sí, y aunque vea todo que se está derrumbando, tú di que sí, tú di que esto, y terminan transformándote más que en fe en un coach. Y hay una confusión. Bueno, ¿cómo vivo? Declarando por fe, aunque no quiera, pero digo, no estoy enfermo cuando se me está cayendo un ojo y alguien dice, eso es fe. No, tú estás confesando positivamente nomás. Entonces, la persona dice, ¿cómo entonces vivo con alegría todos los días? Y Pablo, en este mismo verso, da la solución, en esta misma cita que estamos leyendo, porque dice él, en el verso 6 y 7, ¿cómo puede vivir de esta manera? Y él lo sabe, él no lo está hablando desde el punto de vista de la teoría, él no le está dando la recomendación a los filipenses que están siendo perseguidos y que más encima dentro de la iglesia, o sea, están siendo perseguidos por la gente de afuera, están siendo perseguidos por gente que no lo rechaza por ser cristiano, están teniendo persecuciones y más encima interiormente hay divisiones, hay chisme, hay cagüines, entonces dice, él no lo está diciendo de manera teórica, no es como alguien que te dice, mira, Dios te lo va a resolver, gloria a Dios, voy a orar por ti. No lo está diciendo así de la lejanía, porque él está preso. Él está en una situación angustiante. Él está siendo golpeado, él lo están tratando mal, él también tiene situaciones difíciles, está privado de la libertad, pero él está gozoso, él está regocijándose en el Señor, él está alegre a pesar de que está preso. Y podemos ver en más de una instancia que Pablo, siendo golpeado, teniendo llaga en la espalda, habiendo sido flagelado, canta con himno alegre al Señor. Por eso que él no lo está hablando de la teoría. ¿Y cómo dice Pablo, en esta inspirado por el Espíritu, que tenemos que vivir cada día alegremente? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo esto se transforma en una realidad para nuestras vidas? ¿Cómo tú puedes comenzar este año de esta manera, gozoso, alegre, y no con esa expectativa de las cábalas y que si te comes 12 esto y que si te comes una cucharada de esto otro, el año va a ser mejor? No, ¿cómo puedes vivir el año mejor, pero creciendo en Cristo? Dice en el verso 6 y en el 7, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada tengáis angustia, por nada estéis ansiosos, preocupados.
¿Ya? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Te das cuenta? Le está diciendo, dice, cuando alguien está angustiado, cuando alguien está preocupado, esa persona no es amable y esa persona no vive alegremente. ¿Por qué tú no vives alegremente? Porque las circunstancias que estábamos hablando, que nos agobian, una enfermedad, un problema familiar, un problema personal, ¿qué es lo que pasa? Nos hace estar afanosos, nos hace estar preocupados, nos hace estar angustiados y nos acostamos angustiados, nos levantamos angustiados, tenemos problemas y estamos todo el día con esa angustia. Podemos comer, todo, pero nada nos satisface, nada nos llena. Necesitamos que eso sea solucionado. Necesitamos que esa instancia se resuelva porque nos está abatiendo el alma. Y el Pablo dice, ¿sabes cuál es la solución para no estar afanado? La solución para no estar afanado es que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia. En el fondo, Pablo está diciendo, la solución al afán es orar. La solución al afán es presentarte delante de Dios y presentar tus peticiones. Y tú dirías, y eso es lo que está diciendo Pablo, y alguien diría, "Buh, pero pastor, si eso lo he escuchado un montón de veces, dígame algo diferente, dígame los 3 pasos para sentirme mejor, dígame los 5 pasos para cómo conquistar el año 2025, dígame cómo mira el 2025 con otra cara, cuando se cumplen las 12 va a romper la galleta de la suerte y todo va a cambiar, dígame algo interesante". No, Pablo está diciendo que la única manera en que puede cambiar tu angustia, tu preocupación y tu afán es que tus peticiones sean conocidas delante de Dios, con oración y ruego, pero con acción de gracia, no con queja, no presentándote, Señor, tú que no me escuchas, no con queja. Y para Pablo esa es la solución. Y tú dirías, pero ¿cómo no va a haber otra? Y lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta del poder de la oración, no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado, porque en realidad no tenemos fe. Como nosotros no creemos, no tenemos una fe en creer que Dios nos está escuchando y que Dios nos puede responder, entonces vemos la oración como un mero trámite. Entonces nosotros buscamos solucionar los problemas de cualquier manera, pidiéndole ayuda a un amigo, teniendo un contacto, yo tengo un pituto, yo conozco a alguien, o buscando nuestra humanidad y buscando cómo se puede solucionar el problema. Y no es que estemos ocupados o atentos, sino que estamos preocupados. O sea, nosotros estamos angustiados buscándole la solución de cómo, por ejemplo, cómo vas a subsistir, cómo vas a tener dinero, cómo vas a buscar trabajo. Y empiezas a angustiarte y eso abate el alma y eso genera un problema incluso cuando se presenta la oportunidad de Dios para darte la respuesta. Mira, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, verso 6. Aquí el libro de Hebreos, que es el capítulo 11, es el capítulo donde el escritor de los Hebreos habla de la fe. Dice que la fe, hace una definición, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y da ejemplo, dice, por la fe Abraham salió de donde vivía, ahí de Ur de los Caldeos, a una tierra que no conocía por la fe. Por la fe, dice, Abel presentó mejor ofrenda. ¿Y qué dice en el verso 6 de Hebreo? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Y aquí da el ejemplo. Alguien diría, pero pastor, ¿cómo es imposible agradar a Dios? ¿Por qué Dios no se va a agradar de alguien que no tiene fe? Él debería darle la fe. No, ¿por qué es imposible agradar? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y es galardonador de los que le buscan. Y esto es tremendo, porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros oramos poco o no oramos o no presentamos nuestras peticiones delante de Dios porque en el fondo no tenemos fe. No creemos que Dios puede resolver el problema. Asistimos a las iglesias, a veces leemos, nos llenamos de palabras y todo, pero no necesariamente crecemos en la fe. Tenemos que conocer más a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que crecer en la fe, pero es conocer más a Dios. Y conocer más a Dios es saber que Dios no es hombre para mentir, que Dios cumple sus promesas, que Dios tiene atento el oído a nuestras peticiones, que como dijo nuestro Señor Jesucristo, que si el que pide, ¿cierto?, recibirá, el que busca, halla, ¿cierto? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, porque nosotros tenemos que, el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay. O sea, cuando alguien va en oración delante de Dios, tiene que creer que Dios existe, primero. Segundo, tiene que creer que Dios lo está escuchando y que Dios es todopoderoso y que puede resolverle el problema, que Dios es galardonador de los que le buscan, o sea que Dios sí atiende las oraciones, que Dios sí responde las oraciones y que el Señor le fue dado todo el poder, toda la gloria, que el Señor tiene todo el poder y que Él no iba a dejar huérfano, que no nos iba a dejar solo y que el Señor recompensa a los que le buscan, que Él responde sus oraciones. Y podemos ver en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Dios, cuando se humillaba, cuando le pedía al Señor, e incluso entraba en ayuno y oración, el Señor lo libraba de sus enemigos. O como por ejemplo en el Antiguo Testamento, Ana, la madre de Samuel, en angustia, viniendo al único que le puede dar la respuesta, viene al templo de Dios y le manifiesta su petición. Y a pesar de que incluso el sacerdote que estaba en ese momento pensó que estaba ebria, el Señor le responde su oración porque ella viene delante de Dios con una petición a Dios de todo su corazón. Y como dice la palabra, si ella pide pan, el Señor no le va a dar piedra. Si ella pide algo bueno, el Señor no le va a dar algo malo. Entonces, ¿por qué nosotros no venimos delante de Dios con oración? Porque en el fondo no tenemos fe o tenemos una fe muy poca. Pero, amado, tienes que avanzar en esto, crecer en esto. Mientras más crezcas en el conocimiento de Dios, de conocer a Dios, de saber que Él no es hombre para mentir, que Él responde tus oraciones, que Dios ha dado promesa y que cada vez que alguien se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, el Señor responderá bien sus peticiones. Que cuando no responde nuestras peticiones es solamente porque, cuando no las responde definitivamente, es porque estamos pidiendo mal para nuestro deleite, o sea, estamos pidiendo para satisfacer nuestra carne. Cuando nosotros queremos únicamente satisfacer nuestro egocentrismo o buscar nuestro lujo o buscar cosas que solamente satisfacen la naturaleza caída que tenemos dentro, el Señor no va a responder esas oraciones. Pero cuando nosotros venimos delante de Dios pidiéndole pan, pidiéndole que nos saque de la angustia, que nos libre de esta preocupación, el Señor sí va a atender la oración. Y si se tarda, no es porque Él se haya olvidado, es porque Él está resolviendo, porque nuestra solución no es como nosotros pensamos. Como dijo nuestro Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cuando nosotros venimos, entendemos que la sabiduría de Dios es más alta, que la de nosotros es más baja y que la de Él responde de mejor manera a todo lo que está sucediendo en el entorno. Cuando yo estoy pidiendo que alguien se convierta, no se va a convertir a mi manera. Dios está orando en esa persona, está aumentando mi fe, yo crezco con paciencia y esa persona poco a poco el Señor la está trayendo. Pero el Señor así responde. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros venimos con estas peticiones delante de Dios y las presentamos con acción de gracia en oración y ruego? Recién ahí dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿tú estás angustiado? ¿Tú estás desesperado por algo? Los cristianos no viven así. Los que han pasado de muerte a vida no viven así. ¿Por qué? Porque Dios ya nos lo dio todo. Nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Jesucristo pagó por nuestros pecados y nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece cada día. Entonces, el Señor dice, los hijos de Dios viven alegremente cada día. No porque son ellos súper, sino que porque están en Dios, porque han puesto toda su confianza en Dios y ahora viven en Cristo Jesús. Y él dice, ¿y cómo eso puede ser posible si todos los días no son iguales y si hay angustia y si hay persecuciones y si hay problemas económicos y si hay problemas de enfermedad y estoy pasando una situación de mucha dificultad? Ah, lo que tú necesitas entonces es paz. Lo que tú necesitas es tener paz, porque estás angustiado, porque estás atribulado, porque no duermes, porque estás preocupado. ¿Sabes lo que necesita tu alma? Tu alma necesita paz. Tú necesitas descanso. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor? Darte descanso. El Señor quiere guardar tu corazón y guardar tus pensamientos. Pero no los va a guardar en cualquier cosa, te los va a guardar en Cristo Jesús. El Señor va a guardar tu corazón para que no esté atribulado, para que no esté angustiado, y va a guardar tus pensamientos para que tú no puedas dormir en la noche y estés angustiado todo el día, con el corazón abatido y estando siempre pensando en que el problema no se soluciona. Dice, el Señor te va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Al guardarte tus pensamientos y al guardar tu corazón, el Señor te está dando una paz que el mundo no te puede dar. Es una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo llegas a esa paz que el mundo no puede dar y que el resto de la gente no puede tener? Con oración, cuando presentas los mismos problemas, los problemas que tenemos en este mundo, como cuando el Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces presentas tus peticiones, pero confiando en que el Señor, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él recompensa a los que le buscan, que Él responde las oraciones. Entonces presentamos nuestras oraciones y nuestras peticiones delante de Dios y el Señor nos guarda en Cristo Jesús y las presentamos con acción de gracia porque no venimos con queja. Como las presentamos con acción de gracia, tenemos paz y ahora podemos vivir alegremente y esta palabra se transforma en que el gozo del Señor es mi fortaleza. Vivo alegremente a pesar de las circunstancias y esta paz supera todo entendimiento. Entonces yo vivo alegremente cada día porque estoy guardado en el Señor, confiando que Él tiene todo el control. Así vivimos los cristianos cada día. Nosotros no necesitamos que llegue a fin de año y poner en el por si acaso, oye, ¿y qué pasa si de repente le declaro un buen año? ¿Y qué pasa si me como 12 uvas? ¿Y si me como una cucharada de lenteja? ¿Y si me pongo una ropa interior amarilla? En una de esas aparece un novio. Nosotros no vivimos así. Por lo tanto, yo te recomiendo, mira, te voy a dar un desafío. ¿Qué te parece este año, en vez de hacer todos esos rituales que la gente que no conoce al Señor hace, tú le puedas presentar tus peticiones al Señor? Tú hagas una oración o con tu familia, con los que estés, o tú solo, pero si es posible con tu familia, y decirle, ¿sabes qué? Yo sé que existen tradiciones, yo respeto sus tradiciones, si alguien se va a dar una vuelta con una maleta, cuando vuelva lo espera, y le dice, mira, tú seguiste tu cábala, yo confío en que el Señor, si le presento las peticiones, Él nos responderá. En las cosas difíciles, si tenemos a alguien enfermo, si tenemos problemas económicos, o si alguien tiene alguna angustia o quiere que algo se resuelva, mira, presentemos las peticiones delante del Señor y el Señor, mientras está en la respuesta, guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos y eso tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento porque hemos puesto toda nuestra confianza en nuestro Señor. ¿Qué te parece iniciar el año así? Yo creo que nos vamos a sorprender. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque finalizamos un año, pero también comienza otro aquí en esta tierra.
tú eres eterno, Señor, tú eres eterno, tú estabas desde antes de la fundación del mundo. Tú estás ahora, Señor, y también eres Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pablo, de Pedro, de todos, Señor, y de todos nuestros hermanos, y estarás, Señor, por siempre. Señor, queremos aprender a vivir alegremente cada día. Señor, en ti lo tenemos todo. Tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestra salvación. Ya tenemos la vida eterna. Señor, tú nos has dado todo, nos diste a tu Hijo para nuestra salvación y nos diste tu Santo Espíritu. Como tú, dice tu palabra, que nos negará otra cosa que es muchísimo menor a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, queremos vivir alegremente. Sabemos, Señor, que en esta tierra tendremos aflicción, pero confiamos que nuestro Señor Jesús venció al mundo y que estamos guardados en Él. Que al presentar nuestras peticiones con acción de gracia, tú, Señor, nos responderás porque tú eres un Dios bueno, nuestro Padre bueno, que al pedirle pan nos dará pan, lo que necesitamos. No en sobreabundancia, pero nos dará lo que necesitamos. Que si le pedimos pescado, nos dará pescado, y si pedimos algo bueno, nos responderá de una manera muchísimo mejor a lo que nuestra mente finita humana pudiera pensar. Confiamos, Señor, en ti, que tú eres nuestro Dios bueno, que nos sustente, que nos guarda y que también está atento a lo que nosotros le pidamos, Señor, para tu gloria. Señor, oro para que todos los que están en angustia, en preocupación, presenten las peticiones delante de Dios y que también podamos hoy, el día 31, reunirnos y también motivar a nuestros hermanos y motivar a los que aún no te conocen a presentar las peticiones delante de Dios, confiando en que tú, Señor, nos responderás, y mientras nos responde nos darás una paz que sobrepasa todo entendimiento, y así viviremos de manera alegre, dando testimonio que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, te damos, a ti sea toda la gloria. Amén y amén.